no hay día que no veamos asesinatos en las calles de México. La lucha entre los distintos cárteles de la droga ha provocado que nuestro país sea uno de los más violentos del mundo. Buena parte del poder que tienen las organizaciones criminales se basa en su capacidad de fuego. Sus sicarios utilizan armas cortas, fusiles de asalto y armamento militar para imponer su ley. Con esas armas han sido asesinados cientos de miles de mexicanos. Pero ¿cómo las obtienen? ¿Quién las suministra? Y sobre todo, ¿cómo fue que México se convirtió en un gran almacén de armas que amenazan todos los días a la población? Hola, soy Roger Vela. Bienvenidos a Conectando Átomos, un programa donde charlamos con distintos especialistas sobre los temas que afectan a nuestra comunidad. Para hablarnos más sobre el tema de tráfico de armas, estamos con Pilar Désiga. Hola Pilar, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pilar es especialista en este tema e investigadora en Causa en Común, una organización enfocada en seguridad y justicia que analiza distintas problemáticas para proponer soluciones en beneficio de la sociedad. Bueno, Pilar, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, empecemos con la primera pregunta, si te parece. ¿Cómo llegan las armas a México? Cuéntanos. Las armas a México llegan de diferentes maneras, principalmente a través de las fronteras norte y sur y también a través de los puertos marítimos, ¿no?, que tiene México en ambas costas. Sabemos que a México ingresan armas provenientes también de diferentes partes del mundo, Europa, Asia, pero principalmente el punto de donde sale la mayoría de armas que se decomisan en México es Estados Unidos, por la natural frontera que compartimos y la facilidad para que ingresen estas armas a México. Entonces, nosotros reconocemos que existen en México diferentes puntos, principalmente en los estados fronterizos, desde donde ingresan armamentos de Estados Unidos a México. ¿Cómo ingresa un arma a México? Pueden existir desde este tráfico hormiga, en que cualquier ciudadano, ya sea estadounidense o mexicano, puede adquirir un arma en Estados Unidos e ingresarla a México en compartimentos secretos en un automóvil. Se han encontrado armas en vehículos de carga, en vehículos de transporte de pasajeros y también portadas, ¿no?, en alguna parte del cuerpo escondidas. Entonces, vemos que existe hay diversos puntos desde donde puede salir un arma para llegar a México y también hay diferentes perfiles de personas que pueden ingresar armas a México. En ese sentido, cuéntanos qué puntos fronterizos de la frontera norte son como más, digamos, vulnerables para que pasen todas estas armas que llegan al país. La vulnerabilidad para el trasiego de armas es completa y total a través de cualquier punto de la frontera, ¿no? La verdad es que esta porosidad fronteriza ha permitido que entre ambos países se mantenga un trasiego constante de armas, de drogas y que también de personas y dinero. Así que cualquier punto es un espacio de oportunidad para quien quiera traficar un arma a México y sin embargo, bueno, sabemos que hay estados como Sonora, ¿no?, que se han caracterizado por un mayor número de detenciones, ¿no?, de confiscaciones de armas, pero esto no quiere decir que sean los únicos puntos a través de los cuales puedan ingresar. Pilar, dime, ¿qué tipo de armas son las que se trafican? Me imagino que de todas, pero ¿hay algunas en específico que sean las más comunes que llegan a nuestro país desde Estados Unidos? Pues fíjate que a México ingresan armas cortas, estas armas semiautomáticas, ¿no? Pero también, bueno, ingresan cartuchos, ingresan granadas, que son las que más se han detenido, las que más se han confiscado en México. Fusiles semiautomáticos, ¿no? Estas categorías, ¿no?, de armas cortas, fusiles semiautomáticas, cartuchos, granadas, son las que más se confiscan o las que más ingresan. Pero esto no quiere decir que sean las únicas, ¿no? Al final, en México se han llegado a confiscar cohetes antitanques, se han llegado a confiscar lanzacohetes, lanzagranadas, fusiles Barrett calibre 50, todo tipo de armamentos, hasta estas armas de nueva generación que tienen ciertas balas trazadoras, ¿no?, que tienen la capacidad de atravesar cualquier tipo de blindaje. También se han decomisado, por ejemplo, bazucas o misiles que son capaces de tirar un avión. Entonces, vemos que a México puede ingresar desde un cartucho, una bala, hasta un lanzagranadas. Ok.
Oye, Pilar, ahora te voy a decir yo un número y me vas a decir tú, digamos, es como una dinámica que tenemos, un número y me vas a decir tú qué piensas de este número, ¿no? Pues, obviamente hablando sobre el tema. Y el número es 300,000 y esto es porque han muerto alrededor de 300,000 mexicanos de diciembre del 2006, cuando se supone inició la guerra contra el narcotráfico, hasta la fecha, en, digamos, hechos violentos y muchos de ellos asociados a los cárteles de la droga que se abastecen con todo este tipo de armas. ¿Qué te dice estas 300,000 muertes? Es un número alarmante y es un número preocupante, ¿no? Y lamentable. También sabemos que la incidencia en México no ha disminuido, ¿no? No estamos hablando en ningún momento de algún punto de inflexión o de algún control, como se quiere decir, sino que al contrario, esta cifra, como bien dices, los homicidios han crecido a lo largo de los años, no ha habido un punto de quiebre en el que se observe que vaya a la baja, sino que se mantiene o aumenta. El número de delitos cometidos en México también tiene un problema muy grave, que es la cifra negra. Esto quiere decir que este número, ¿no? Al final, los delitos que se cometen en México siempre tienen una cifra negra, es decir, los delitos que no se denuncian. Hay mucho más víctimas de las que realmente se cuentan. En el caso de los homicidios expresamente, sabemos que en su gran mayoría se han cometido con armas provenientes de Estados Unidos. Entonces, sin duda alguna, esta cifra da cuenta de la magnitud del problema y de cómo este problema no se sugiere que se vaya a detener, sino que se mantiene en aumento. Digamos, ¿qué tendría que pasar para que deje de aumentar el tráfico de armas? Digamos, si es que ha aumentado en los últimos años, para que también disminuya el número de homicidios. Es muy importante, primero, reconocer el problema con sus diferentes actores, ¿no? El problema no es exclusivo de México, porque sabemos que por lo menos en el caso de Estados Unidos, que es el primer punto desde donde salen las armas, existen diferentes percepciones alrededor de la fábrica armamentista y de la aportación de armas, ¿no? En Estados Unidos nos enfrentamos a una política que básicamente privilegia el negocio armamentista y tiene una política de libertad, ¿no? En la adquisición y uso de armas. Su contraparte, México, aquí nos enfrentamos a que la producción de armas es limitada, está concentrada exclusivamente en la Secretaría de la Defensa Nacional y la política es de limitación sobre la aportación y uso de armamento. Entonces, en Estados Unidos hay una libertad total y absoluta de comprar armas, pero se carece de registros de quiénes las usan, dónde las usan y hasta dónde llegan. Y en México carecemos también de una capacidad real de ubicar todos los puntos a través de los cuales ingresan armas y de verdad confiscar el número de armas que ingresan. Entonces, en esta contraposición de una libertad, ¿no? Y una visión mucho más de negocios, a esta visión de prohibición y de carencia, creo que ahí es donde convergen la mayoría de los problemas en este tema. Ok, ahora vamos a ir con preguntas de la gente que nos hizo llegar a través de las redes sociales. Entonces, a ver, la primera pregunta es de Daniela Ángeles y nos pregunta, ¿en qué consiste el tráfico de armas? Ya lo explicó un poco Pilar, pero yo le aumentaría esa pregunta. ¿Qué actores están involucrados, Pilar? Es decir, ¿son cárteles de la droga? ¿Son funcionarios públicos corruptos? ¿Qué actores están involucrados en este tema del tráfico de armas? Justamente en México principalmente, ¿no? Se ha hecho un discurso alrededor que los portadores de las armas son miembros del crimen organizado, de grupos delictivos específicos que utilizan las armas para cometer cualquier delito. Sin embargo, vemos que de la mayoría de los delitos de asaltos o cualquier tipo de cosa también se utilizan armas, ¿no? El uso de armamento no es exclusivo de estos grupos criminales, tal vez el nivel de alcance de armamento sí puede ser
obviamente diferenciado en los grupos criminales, pero en realidad las armas en México pueden llegar a cualquier persona, no llegan exclusivamente a los grupos criminales. Y en Estados Unidos, con esta libertad de adquirir un arma, también cualquier ciudadano puede adquirir un arma. Entonces, nos vemos justamente en esta posición de que en Estados Unidos cualquier persona con una tarjeta o que tenga acceso a un supermercado o a un sitio de internet o a una armería puede comprar un arma. En esa apertura de posibilidades, asimismo ingresan a México y en México son adquiridas, sí, principalmente por grupos del crimen organizados, pero no exclusivamente. Al día de hoy vemos que las armas ya se encuentran en cualquier hogar, en cualquier personas que aunque no tengan antecedentes o que no hayan pasado por prisión, pero cuentan con un arma. Entonces, las armas en realidad pueden estar en cualquier persona, en cualquier ciudadano. A ver, vamos ahora con otra pregunta que nos llegó y es de Uriel CG4 y nos pregunta, ¿todas las armas vienen de Estados Unidos? Ya nos dijo Pilar que no. ¿De qué otros países provienen? Las armas a México llegan también de Europa, ¿no? Como países como Alemania, como Francia, llegan también de Israel. Hay un gran número de armas que llegan de Israel, ¿no? Que sabemos que Israel tiene una industria armamentista también que está en crecimiento. Entonces, principalmente son, ¿no? De Europa, de donde llegan las armas, de Israel, hablando de Oriente, y de Estados Unidos. Entonces, son estas tres regiones desde donde principalmente ingresan armas a México y en cantidad, ¿no? Justamente Estados Unidos se mantiene en el número 1. ¿Armas centroamericanas o sudamericanas que suban a México, hay registros también? La verdad es que puede haber registros, pero son poco significativos. Lo que se ha observado en últimas investigaciones es que sí han llegado a México armas piratas, ¿no? Por así decirlo, principalmente de puntos asiáticos, algunos de Centro y Sudamérica, muy pocos, pero sí está existiendo, ¿no? Esta nueva industria ahora de armas que no cuentan ni siquiera con ciertas características para hacerlas más eficaces, ¿no? Pues armas piratas. Así que al final, este crecimiento de industria, también México está siendo un país receptor de estas armas. Bueno, vamos con la última pregunta de la gente y es de Darío Verdeja. Nos pregunta, ¿por qué siempre el crimen organizado se encuentra equipado con armas y vehículos de nivel militar y jamás se investiga? ¿Por qué no se rastrean las armas? ¿Es muy difícil rastrearlas? ¿O qué pasa que efectivamente vemos a los cárteles con un gran poder de armamento? Efectivamente, y creo que aquí tocamos un punto súper importante que es el rastreo, que nos lleva al control y que nos llevaría justamente a conocer a profundidad la ruta de las armas. ¿Es muy difícil rastrear un arma? Sí. ¿Por qué es difícil? Por la gran cantidad de armas que se producen y el poco control. Entonces, la cantidad de armas que se produce no es, no es similar a los esfuerzos tecnológicos que se han apostado para identificar armas. ¿Ha habido esfuerzos? Sí. Existen mecanismos como el E-Trace, existen otro tipo de acuerdos que se han hecho entre México principalmente. Digo, México y Estados Unidos principalmente han atravesado alrededor de 2 décadas de acuerdos de puras buenas intenciones entre las que se ha intentado rastrear las armas. Pero mientras que la cantidad de producción de armas no se limite y no se controle hacia dónde llegan, será cada vez más difícil rastrear cualquier arma que ingrese, digo, y no solo a México, sino a cualquier otra parte del mundo. Por último, ¿qué se ha hecho bien y se debe seguir haciendo y qué se ha hecho mal en México para evitar el tráfico de armas? Mira, los esfuerzos que se han hecho bien, pero que son muy limitados, ¿no? O sea, que en realidad no representan un resultado para la magnitud del problema, son estas campañas de canje de armas, ¿no? Pero al final son campañas que nosotros vemos como positivas, pero sin embargo no atacan en realidad las armas, ¿no? Regularmente en estas campañas de entrega de armas se reciben armas
ya sea muy viejas, armas que al final no están en uso o no hay una intención tal cual de utilizar un arma. Entonces, está bien, ¿no? Mantener ese armamento a cambio de alguna despensa o estas cuestiones, pero lo que se ha hecho muy mal es definitivamente estar limitados en esta capacidad de rastrear, de confiscar, y una cuestión súper importante en cuestión también de política exterior mexicana, que es que no se ha tomado una posición fuerte frente a Estados Unidos en el tema de tráfico de armas. México se ha mantenido como espectador de las políticas principalmente de Estados Unidos o del nivel de cooperación. Entonces, esta falta de cooperación que ha existido y esta falta de plantearse bien frente al tema del tráfico de armas, creo que deja principalmente a México muy, muy mal parado, haciendo una cuenta con el alto nivel de incidencia delictiva. Perfecto. ¿Algo más que se me haya pasado que consideres importante? Lo único que sí es para este siguiente gobierno de Estados Unidos, es muy importante conocer las nuevas políticas que tiene el presidente Joe Biden respecto al tráfico de armas, ¿no? En algunas de sus propuestas de gobierno ha dicho que se va a limitar el número de armas que se puedan comprar por persona, que se va a hacer una inversión mayúscula en estos sistemas tecnológicos de registro de quién tiene las armas. Entonces, me parece que se debe convertir en un tema de la agenda bilateral que esté al mismo nivel de importancia y darle seguimiento a lo que se va a hacer con este nuevo gobierno en Estados Unidos. Perfecto. Bueno, pues ya lo tienen, amigos. Como dice Pilar, mientras no haya políticas públicas fuertes de parte de México para evitar el tráfico de armas a nuestro país, puede seguir creciendo la violencia y podemos seguir viendo asesinados en las calles con esas armas que se están traficando. Pilar, te agradezco muchísimo. Por favor, dinos tus redes sociales o las redes sociales de Causa en Común. Así es, en Causa en Común pueden encontrar muchos estudios. Estamos en @Causa en Común en Twitter y en Facebook como Causa en Común, y nuestra página web www.causaencomún.org.mx. Perfecto, Pilar. Pues muchas gracias. Gracias. Bueno, amigos, pues muchas gracias por ver este video. No se olviden de darle like y compartirlo, sobre todo con la gente a la que le podría interesar esta charla. Yo soy Roger Vela, esto fue Conectando Átomos y nos vemos la siguiente semana.